Este tema que vamos a explicar ahora es un tema muy importante para la vida de uno mismo y su realidad y en el mundo de la profesión, en el mundo profesional. Este tema es el pensamiento crítico, que ahora explicaremos qué es, como camino a la inteligencia emocional. El pensamiento crítico es una habilidad cognitiva que no nos enseñan en la escuela a menudo. Ahora sí que se empiezan a ver corrientes, sí que empiezan a haber iniciativas, pero en general, ¿no?, en el mundo de la educación o en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra cultura, en el funcionamiento de nuestra sociedad, parece que nos estamos olvidando de la importancia que tiene el pensamiento crítico. En el día a día asumimos relatos como verdaderos, relatos ajenos o relatos propios. Ahora veremos la diferencia, pero al fin y al cabo son relatos que nos presentan y los asumimos como verdaderos. Y no practicamos el pensamiento crítico. No practicar el pensamiento crítico tiene numerosas consecuencias en nuestro ámbito profesional y en nuestra salud emocional. Ahora iremos desgranando un poquito qué consecuencias tiene, ¿no?, y la importancia de practicar este pensamiento crítico. La realidad es que vamos por la vida, nos vamos explicando historias nosotros mismos o escuchando relatos de otras personas, los aceptamos como verdaderos y no solo los aceptamos como una verdad, sino que les ponemos una emocionalidad y les ponemos un juicio y los dejamos ahí enquistados, y esa verdad, ese relato construido, porque es un relato construido, no es la verdad, nos influencia en todos los ámbitos, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, en nuestras emociones, en nuestra salud en definitiva, y por lo tanto en nuestra conducta profesional. Fijaros la importancia que tiene empezar a cuestionarnos relatos en el ámbito profesional, que a veces, yo lo he visto como persona que gestiona equipos de trabajo, he visto personas que han llegado a perder su trabajo o que han llegado a dejar de crecer en el ámbito profesional, en la empresa, en el proyecto, en el sistema donde están, han parado de evolucionar por asumir ciertos relatos construidos de otras personas o propios, no cuestionárselo y todas las consecuencias que esto tiene. ¿Sí? Entonces, es muy importante ser conscientes de la importancia, de la urgencia de darnos cuenta de cómo funciona nuestra mente, de cómo aceptamos en cada circunstancia, en cada situación, en cada interacción con otra persona, relatos como verdaderos, y las consecuencias que tiene de no aplicar el pensamiento crítico. Obviamente no se trata de ir por la vida cuestionándoselo todo, obviamente no. Pero cuando estamos en una situación de conflicto, en una situación que nos genera sufrimiento o que nos genera una cierta incertidumbre o que de alguna manera sentimos que algo está sucediendo ahí es donde hemos de aplicar el pensamiento crítico, y en esa justa situación es donde no hemos de creernos los relatos primeros que se nos dan. Porque si hacemos esto, vamos a abrir nuevos caminos, nuevas percepciones. Ahora repasaremos qué es la percepción. Y el hecho de aplicar el pensamiento crítico nos va a ofrecer nuevas maneras de comprendernos y de comprender. Y eso tiene un poder muy grande a la hora de generar nuevas realidades. Porque yo voy a pensar diferente, voy a actuar diferente, me voy a sentir diferente, me voy a adaptar a las situaciones desde otro punto de vista, y esto me va a dar muchas herramientas que no tenía si no me cuestiono el relato que me he creído como verdad. Entonces, para resumir, ¿qué es la percepción? La percepción, obviamente, es ese proceso donde yo, a través de mis sentidos, capto unos estímulos del exterior, del mundo exterior, y con mis contenidos psíquicos internos hago toda una construcción para interpretar lo que está sucediendo, en ese momento. Y eso es la percepción. Entonces, esos contenidos psíquicos internos, hay muchos factores que están influenciando en crear esa percepción y esa interpretación. Por ejemplo, las experiencias con mi sistema familiar,
o las herencias emocionales de mi sistema familiar. Muchas veces vemos el mundo como nos lo han transmitido nuestros ancestros y no lo vemos directamente con nuestros ojos, sino que en nuestros ojos tenemos muchos filtros, ¿sí? Entonces, toda esa información y otros factores que ahora no voy a profundizar influencian, determinan la interpretación que le vamos a dar a lo que está sucediendo. Y eso nos crea un relato que nos lo creemos y lo asumimos como verdadero. Y eso tiene numerosas consecuencias a nivel personal y profesional. Entonces, el pensamiento crítico, ¿qué es? Es hacer un paso más de esa percepción y de ese relato inicial. Es ir hacia la comprensión. Es decir, el pensamiento crítico se pregunta, ¿para qué esto? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Puedo interpretar o puedo hacer consciente información inconsciente que me está determinando y me está influenciando? ¿Puedo ver factores de esa situación que están influenciando, que participan en ella y que no los estoy viendo? Y si soy capaz de tomar conciencia, ¿puedo transformar mi respuesta a esta situación y, por lo tanto, mi realidad vivida y mis resultados profesionales y personales? La respuesta es que sí. Esto lo vemos nosotros día a día con muchísimas personas. Funciona así. Lo que pasa es que no nos lo explican que funciona así y no lo practicamos. Nos olvidamos de practicar esto. Entonces, la comprensión es dar un paso más de la percepción principal y del relato primario. Y la comprensión, en este paso más y en esta autoindagación, nos preguntamos, ¿qué información inconsciente me está determinando la hago consciente? ¿Qué visión, ampliar mi percepción, me hace tener una visión más global y profunda de la situación? Y toda esta información, las herramientas que me da a mí de cambio, y puedo acercarme más a la esencia. No me gusta decir acercarnos más a la verdad, porque la verdad a veces es demasiado difícil llegar a ella. Pero sí me atrevo a decir que practicar el pensamiento crítico nos acerca más a la esencia de las cosas. Esto seguro, sin duda. A la esencia del para qué se están dando las cosas de esa determinada manera. A su origen. Entonces, como os decía, cuestionarnos del primer relato es el viaje hacia la comprensión. Es el viaje hacia adentro, a cuestionarnos esos juicios, esas creencias que teníamos como dogmas, como verdaderas, y ser valientes y decir, ¿y si esto no está funcionando así? ¿Y si yo tengo algo que ver con esta situación? ¿Y si esta situación me está mostrando algo de mí que no quiero aprender o no quiero ver? Por eso tiene un poder muy grande el pensamiento crítico. Porque en el mundo de la empresa, en nuestro día a día, nos guste o no nos guste, para lograr los objetivos necesitamos interrelacionarnos con más personas. Porque somos seres sociales y para lograr grandes metas o grandes objetivos profesionales necesitamos la cooperación de otras personas. Entonces, a diario nos relacionamos con otras personas, proyectamos, recibimos información de otras personas y nos construimos relatos. Y hay relatos que nos están limitando nuestra evolución profesional y nos están bloqueando. Entonces hay que detectar esos relatos a través de la autoindagación. Cuestionarnos este pensamiento, usar el pensamiento crítico, tiene varios beneficios, ¿sí? Vamos a resumir algunos de sus beneficios. Para empezar, vamos a encontrar nuevas soluciones, siempre. Os sugiero que hagáis este ejercicio. Si trabajáis en una empresa o si trabajáis con equipos de personas, cuando alguien os venga y os diga, os pongo un ejemplo personal, ¿no? Sara, estas ventas no están funcionando. Esto es un relato que alguien te dice, pero tú tienes que cuestionarte este relato. No te lo creas. No porque la otra persona te quiera engañar o no sé, te quiera confundir. No, porque si tú te cuestionas los relatos de los demás, desde obviamente el respeto y el amor, pero si tú te cuestionas sus conclusiones, serás capaz de encontrar nuevas soluciones, porque encontrarás nuevas pistas para ir al origen de los hechos, no de los relatos. Porque acordaros, una cosa son los hechos y la otra son los relatos que construimos encima de esos hechos.
Y la clave está en cuestionar los relatos para encontrar los hechos y una vez hemos encontrado los hechos, ir al origen de los hechos. Porque nos va a dar muchísima información. La información es poder, por eso la comprensión tiene tanto poder. Y en el mundo profesional, aplicar esto que os estoy diciendo es espectacular. El éxito que te va a dar. El éxito que te va a dar aplicar el pensamiento crítico. En el relato propio, que ahora os pondré un ejemplo, pero también en los relatos de los demás. Como os decía, nos va a ayudar a encontrar nuevas soluciones. También nos va a ayudar en no quedarnos anclados en el sufrimiento. Ejemplo, relato propio. Viene un compañero y me habla mal, me contesta mal. Ostras, lo hace porque me quiere herir, no le caigo bien, tiene un problema personal conmigo. Me construye un relato, ¿no?, de esa situación y empiezo a ir al trabajo, entro a la oficina, estoy tensa, me siento mal porque pienso que el problema cada vez es más grande, interpreto todos sus gestos y palabras negativo contra mí, me he creado un relato y esto me hace sufrir. Si yo soy capaz de cuestionarme mi propio relato y empiezo a tener una comprensión más profunda de la situación y quizás me doy cuenta que soy yo la que tiene un problema con la persona y pienso que entonces ella tiene un problema conmigo, o quizás me doy cuenta que la persona tiene un problema suyo en su casa y por eso pues tiene esta agresividad en el trabajo y lo que está necesitando es que la comprendan y que tengan compasión con ella, etc. Fijaros el poder de cuestionarse el relato propio también. Intentar comprender más qué está sucediendo, cuál es el origen de esos hechos. Como os decía, esto nos va a ayudar a acercarnos más a la esencia de las cosas. Entonces, obviamente, si en el mundo profesional aplicamos todo esto que he estado explicando, vamos a lograr dos cosas que las empresas a día de hoy buscan, los empresarios, las grandes corporaciones buscan con una ansiedad que no os lo podéis imaginar, porque ahora todo el mundo tiene carreras universitarias, lenguas, pero lo que falta son competencias personales, ¿sí? Inteligencia emocional. Faltan personas capaces de hacer todas estas cosas y sobre todo personas capaces de aplicar el pensamiento crítico. Desde el respeto y el amor. Que mucha gente confunde el pensamiento crítico con la prepotencia, ¿no? O el tú no te enteras de nada, yo me entero de todo. No. El pensamiento crítico es para uno mismo primero, autocuestionarse primero y luego usar esta capacidad de ir a un nivel más profundo de comprensión para también cuestionar los relatos externos, para lograr comprenderlos mejor. No para destruirlos o para situarse en una posición de superioridad. No. Porque la comprensión, como he dicho, da poder. Entonces, ¿qué buscan las empresas? Buscan personas capaces de ser flexibles y personas capaces de adaptarse. Porque cada vez los entornos son más inciertos, más cambiantes, hay mucha incertidumbre. Entonces, se buscan personas que tengan una gran capacidad de adaptación y de flexibilidad. Y el pensamiento crítico ayuda muchísimo a adaptarse y a ser flexible, porque te ayuda a comprender en un estado más profundo todas las cosas que van sucediendo. Obviamente tiene otro beneficio muy grande el pensamiento crítico, que es aprender cosas sobre ti mismo, porque si tú eres capaz de cuestionarte tú mismo, tus propios relatos, vas a descubrir de ti mismo cosas que no imaginabas. ¿Sí? Y esto te dará la oportunidad de evolucionar más a nivel profesional. Imaginaros el poder que tiene para uno mismo. Y obviamente algo muy importante, fomenta la libertad emocional, porque como os he dicho, los relatos que nos contamos muchas veces nos hacen sufrir muchísimo nos hacen sufrir. Si somos capaces de modificar, transformar esos relatos que nos explicamos nosotros mismos, también estaremos más cerca de la libertad emocional, de poder transformar esos desequilibrios emocionales y acercarnos más a un equilibrio emocional. Y obviamente algo muy importante, otro beneficio muy importante del pensamiento crítico es que te va a ayudar a transformar los conflictos
con las otras personas, que en el mundo profesional, lamentablemente, es donde se expresa muchísimo, ¿no? El ego humano, y entonces es donde más conflictos, aparte de la familia, obviamente, y la pareja, y las amistades, es una parte donde expresamos muchísimo y proyectamos mucho nuestros conflictos, y por lo tanto vivimos muchos conflictos en el mundo profesional. Y ahí hay un tesoro para, a través de los conflictos y del pensamiento crítico, poder trascender esos conflictos, poder solucionarlos. Porque, nos guste o no, mientras estemos en esta vida, vamos a tener conflictos. No existe una vida exenta de conflictos. O sea, si estamos vivos, vamos a tener continuamente retos, desafíos, conflictos, pero es muy diferente si los asumimos con herramientas o sin herramientas. Y el pensamiento crítico, que se puede aprender y se puede practicar, nosotros de hecho a través de la bioneuromoción acompañamos a las personas a desarrollar ese pensamiento crítico, podemos enfrentar esos desafíos y esos conflictos con estas herramientas y obviamente transformarlos con aprendizajes y beneficiarnos nosotros y los demás. Y no anclarnos en esos conflictos, sino en solucionarlos, transformarlos y ganar todos. Primero uno mismo y luego nuestros entornos, obviamente, porque contra más sepamos nosotros autogestionarnos, mejor vamos a ofrecer de nosotros mismos la versión más bondadosa a nuestro entorno. Y eso también os va a ayudar mucho en el trabajo a entender esto, porque cuando hay un conflicto en el trabajo, como os decía, vamos a poner un ejemplo muy exagerado, ¿de acuerdo? Una guerra, ¿no? Una guerra que es como el mayor conflicto del humano, ¿no? A día de hoy que entendemos, a nivel macro. Un bando hace propaganda, no comunica, hacen propaganda de un discurso, de un relato, para que el pueblo no vea mal, puedan justificar las acciones que están haciendo, ¿sí? El otro bando tiene un relato totalmente diferente, que también es una propaganda para su pueblo, para que tengan un relato único. O sea, imaginaros, esto que os estoy explicando del pensamiento crítico, lo podemos incluso extrapolar a la sociedad y a la política, ¿no? Cuando hay una gran guerra, los políticos son los primeros interesados en generar relatos únicos. Y la población no ejerce el pensamiento crítico en su gran mayoría. Obviamente, gracias a Dios, hay individuos que sí lo ejercen, pero en su gran mayoría el pueblo no ejerce el pensamiento crítico. Pues esto en más pequeña escala, en una empresa, a mí me ha tocado, por ejemplo, como responsable de un equipo, es brutal cómo cada uno hace su propaganda del conflicto. Hay un conflicto, te viene una persona, sí, porque mira, porque te viene la otra persona y te habla en otro idioma. Parece que ha vivido una realidad paralela. El conflicto es absolutamente otro relato. ¿Cómo puede ser que del mismo conflicto hayan relatos tan diferentes y tan distorsionados? Porque obviamente cada uno quiere justificar su actitud, su conducta y lo que está haciendo. Lo quiere justificar y para justificarlo necesita crearse un relato. Y esto en la empresa tiene un poder brutal cuando lo aplicas. Yo no hubiera podido gestionar todos los conflictos como los he gestionado si no aplicase el pensamiento crítico y no entendiera que cuando alguien me está hablando de su propio relato, yo aplico esta comprensión más profunda y veo lo que hay detrás de lo que me está explicando, igual el otro, y lo que intento es buscar un relato de comprensión común para poder solucionar ese conflicto. Pero si yo me creo un relato y el otro relato, lo único que me quedaría es decir, vamos a boxear, nos pegamos a ver quién gana, ¿sí? Porque si no es imposible. Entonces, fijaros la importancia que tiene el hacer este ejercicio en los conflictos en la propia empresa, ¿sí? O en el trabajo de cada uno. Entonces, algunos tips para practicar este pensamiento crítico y no asumir el primer relato que se nos explica o nos explicamos como verdadero, ¿sí? Lo primero es ser conscientes de los juicios que estamos haciendo nosotros o que está haciendo la otra persona sobre su relato, sobre su opinión de los hechos, ¿sí? Como he dicho antes, poner como en cuarentena, poner como entre comillas la conclusión que estamos llegando nosotros mismos o que está llegando la otra persona sobre la situación específica que nos encontremos.
Luego, como he dicho antes, centrarnos en los hechos, buscar hechos, no opiniones o no interpretaciones, hechos. Luego también, una vez tengamos claro los hechos, indagar sobre el origen de esos hechos. Intentar comprender de un modo más global por qué se han dado esos hechos. ¿Qué ha podido suceder para que se dé? ¿Qué variables, qué factores, qué información ha estado influenciando para que se dé ese hecho? Para tener esa comprensión más global. Os juro que si hacéis estos 3 pasos que acabo de decir, vais a cambiar el primer relato que vosotros mismos habéis construido o que os ha dado el otro. Os lo prometo. Es magia. Os voy a poner un ejemplo personal porque pienso que siempre a través del ejemplo podemos aprender mucho más. Había una directora general en la empresa a la cual yo dirijo, ahora ya no está, pero había una directora de recursos humanos que un día en una reunión me dice: Sara, la gente no es sincera contigo. Me dice, tienen una doble cara. Y ostras, ¿vale? Entonces apliqué lo que os estoy explicando. No dar por verdadero la interpretación o el relato de la otra persona. Le pedí un hecho específico. ¿Me puedes dar un hecho específico, por favor? Sí, X persona, vamos a ponerle un nombre, Alberto, ha dicho que no quiere participar en la cena de Navidad, no quiere ayudar a participar sorpresas de la cena de Navidad. Pero a ti te ha dicho que sí. Pero a nosotros nos ha dicho que no. Hecho específico. Muy bien. Voy a Alberto. Alberto, ¿tú quieres participar? Me han dicho esto. ¿Hay algún problema? Y Alberto se pone a reír y me dice: Sara, te puedo mostrar los WhatsApps y los correos electrónicos que le he mandado a la directora de Recursos Humanos con ideas, motivado, y es ella quien no me ha contestado. Es decir, lejos de no querer yo no participar, me he sentido que la empresa, es decir, Recursos Humanos, no quiere que yo ayude y participe en las sorpresas de Navidad, en la cena, ¿vale? Vale. Entonces, esto es un hecho, ¿vale? Origen. ¿Para qué la directora de Recursos Humanos tiene este relato, me dice esto, ¿no? Si el hecho está claro, este hombre sí estaba colaborando, es mentira que no estaba colaborando. ¿Qué pasa aquí? Entonces, esta directora de Recursos Humanos, la que estaba desmotivada era ella, la que tenía una doble cara era ella, obviamente estaba proyectando su propia situación con otra persona y me lo estaba comunicando a mí porque obviamente ella estaba desmotivada conmigo y me lo quería decir a mí, pero no fue ella transparente y lo proyectó, ¿no? Entonces, esta directora de Recursos Humanos al poco tiempo se fue de la empresa, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo para que veáis, yo me podría haber quedado con ese relato. Y yo me hubiera sentido mal porque hubiera pensado que todo el mundo tiene un problema conmigo, me hubiera pensado que la gente no es transparente conmigo, me hubiera creído bla, 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 bla. Obviamente yo hice también un trabajo de autoindagación, como hacemos en Bioneuromoción siempre, y me pregunté el para qué había tenido esa experiencia. Y obviamente yo había tomado conciencia que era yo la que en muchas ocasiones no daba el feedback, no decía lo que pensaba a las personas por miedo a hacer daño. Y por eso me había encontrado también esta proyección de esta persona. Obviamente aquí podemos aplicando la bioneuromoción, podemos ir a muchos niveles de comprensión y de autoindagación. Pero ahora no me voy a profundizar en este tema, el ejemplo está claro, ¿no? Lo que os decía de no creernos los primeros relatos, desafiemos mediante el pensamiento crítico. Entonces, un poquito la conclusión de esto es que modificando, ¿no? Porque se habla muchísimo de la inteligencia emocional. Entonces, lo que yo quiero concluir de esto es que la inteligencia emocional, según Goleman, como él la define, ¿no? Que es esa capacidad que tenemos de comprender nuestras emociones, de gestionarlas, ¿sí? de entenderlas y de gestionarlas, resumiendo. Entonces yo doy un paso más y digo, si aplicamos esta comprensión más profunda gracias al pensamiento crítico, ¿sí? Seremos capaces de cambiar nuestros estados emocionales y de autogestionarnos de una manera más saludable.
Es dar un paso más de profundidad. Entonces, para concluir, el trabajo que hacemos en bioneuromoción es justamente este, es enseñar a las personas a desarrollar la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? La capacidad que tenemos de conocer los patrones de funcionamiento propios. Porque contra más nos conozcamos cómo funcionamos, y una de las herramientas esenciales es usar el pensamiento crítico, ¿sí?, más nos acercaremos a nuestra libertad emocional, más libres seremos de elegir cómo queremos vivir y cómo queremos ser, y obviamente más podremos evolucionar a nivel profesional. Así que os invito a todos a practicar el pensamiento crítico y obviamente quien quiera profundizar más y aprender más, pues puede informarse en nuestros cursos de formación sobre bioneuromoción, que una de las herramientas que enseñamos es a desarrollar el pensamiento crítico y la autoconciencia. Así que muchísimas gracias, nos vemos.